¿Qué puede hacer un mecánico?, preguntaron burlándose, hasta que él les demostró que el sol de octubre caía implacable sobre el pequeño taller mecánico en la colonia industrial de Monterrey, Nuevo León. Roberto Salazar, de 38 años, limpiaba sus manos manchadas de aceite con un trapo que había visto mejores días. Su taller, Mecánica Salazar, consistía en un pequeño local rentado con apenas las herramientas básicas que había logrado mantener después de que su antiguo socio lo dejara con deudas hace 2 años. A pesar de las dificultades, Roberto mantenía su reputación intacta. Quienes lo conocían sabían que era uno de los mejores mecánicos de transmisiones automáticas en toda la zona metropolitana. Había comenzado como aprendiz a los 16 años y durante 22 años había perfeccionado su oficio hasta dominar sistemas que otros mecánicos apenas se atrevían a tocar. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como estas para ustedes. Aquella tarde de jueves, Roberto estaba terminando de armar una transmisión CVT de un Nissan Sentra cuando escuchó voces en la entrada de su taller. 3 hombres jóvenes, vestidos con ropa cara y lentes oscuros, se bajaron de una camioneta Toyota Tundra negra último modelo. Por sus actitudes y la forma en que observaban el modesto taller, era evidente que no pertenecían al barrio. Roberto se limpió las manos y salió a recibirlos con la profesionalidad que siempre mantenía, sin importar quién fuera el cliente. «Buenas tardes, ¿en qué les puedo servir?», preguntó Roberto con voz tranquila y cordial. El más alto del grupo, un joven de unos 25 años con el cabello engominado hacia atrás, miró a Roberto de arriba a abajo antes de responder. «Traemos un problema con la camioneta de mi papá. Dicen que usted es bueno con las transmisiones». Roberto asintió. «¿Puedo revisarla? ¿Qué síntomas presenta?». El joven hizo un gesto desdeñoso. «Se siente un jalón cuando acelero fuerte, y a veces como que patina. Ya fuimos a 3 talleres y ninguno pudo arreglarlo bien. Uno de ellos hasta le cambió el filtro y el aceite, pero sigue igual». Roberto pidió las llaves y subió a la camioneta. Era una Tundra TRD Pro 2021, con apenas 45.000 kilómetros. Arrancó el motor y escuchó atentamente. El sonido del motor era perfecto, pero cuando aceleró suavemente en neutral, notó una variación casi imperceptible en las revoluciones, algo que la mayoría de los mecánicos no habrían detectado. Manejó la camioneta alrededor de la cuadra, prestando atención a cada detalle del comportamiento de la transmisión. Efectivamente, al acelerar con fuerza, sentía un jalón sutil pero definitivo. Sin embargo, no era un problema mecánico de la transmisión en sí. Era algo que Roberto había visto solo 2 veces en su carrera. Cuando regresó al taller, los 3 jóvenes estaban conversando entre ellos y riéndose. Roberto se bajó de la camioneta y caminó hacia ellos. «Ya identifiqué el problema», dijo Roberto. «No es la transmisión en sí, es el módulo de control del tren motriz. Está enviando señales incorrectas que hacen que la transmisión cambie de manera brusca bajo ciertas condiciones de aceleración». El joven del cabello engominado lo miró con escepticismo. «¿El módulo? Eso nos dijeron en la agencia y querían cobrarnos 35,000 pesos por cambiarlo. Mi papá se negó porque dijo que era un robo». Roberto negó con la cabeza. «No necesariamente hay que cambiarlo. A veces el problema es una actualización de software que no se hizo correctamente. También puede ser interferencia electromagnética de algún accesorio que le hayan instalado. ¿Le pusieron algo nuevo recientemente?». Uno de los otros jóvenes, que hasta entonces había permanecido callado, habló por primera vez. «Le instalamos una alarma con GPS y bloqueo de motor hace como 2 meses». Roberto asintió. «Ahí está el problema».
Seguramente la instalación de la alarma está causando interferencia con el módulo de control. He visto esto antes. La señal del GPS interfiere con los sensores de la transmisión. El joven del cabello engominado frunció el ceño. ¿Y usted puede arreglarlo? Roberto reflexionó un momento. Puedo, pero necesito revisar la instalación de la alarma y posiblemente reubicar algunos componentes. También tendría que hacer un reset completo del sistema de la transmisión. Son como 4 o 5 horas de trabajo. El joven miró a sus amigos y luego de vuelta a Roberto. ¿Y cuánto cobraría por eso? Roberto hizo un cálculo mental rápido. 3,000 pesos, incluyendo la mano de obra y los materiales que necesite. Los tres jóvenes se echaron a reír. El del cabello engominado habló con tono burlón. 3,000 pesos. ¿Qué puede hacer un mecánico de un tallercito como este que no pudieron hacer en la agencia con todas sus computadoras y equipos? Seguramente nomás va a mover 2 cables y ya. Roberto sintió la ofensa, pero mantuvo la compostura. Había aprendido hace mucho tiempo que la dignidad no dependía de lo que otros pensaran de él, sino de cómo se conducía a sí mismo. «Mire, joven», dijo Roberto con calma, pero firmeza. «Yo no trabajo con el taller, trabajo con el conocimiento que tengo aquí», señaló su cabeza. «Los equipos son útiles, pero sin experiencia no sirven de nada. Si no confía en mi diagnóstico, está en su derecho de llevar la camioneta a otro lado. Yo solo le estoy diciendo cuál es el problema y cuánto cobraría por resolverlo». El joven pareció ofendido por la respuesta directa de Roberto. «No, está bien. Es que se me hace mucho para solo mover unos cables». Roberto respiró profundo. «No es solo mover cables. Tengo que revisar todo el sistema eléctrico de la alarma, identificar exactamente qué componente está causando la interferencia, reubicarlo sin afectar su funcionamiento, verificar que no haya daños en el cableado original de la camioneta, hacer el reset del módulo de control con el procedimiento correcto y después hacer una prueba completa para asegurarme de que el problema esté resuelto. Si después de todo eso el problema persiste, no les cobro nada». Los tres jóvenes intercambiaron miradas. Finalmente, el del cabello engominado habló. «Está bien, pero queremos verlo trabajar. No vaya a ser que nomás nos esté inventando cosas». Roberto asintió. No le gustaba trabajar con gente observándolo, pero había aprendido a lidiar con todo tipo de clientes. «Pueden quedarse si quieren. Voy a empezar ahora mismo». Durante las siguientes 4 horas, Roberto trabajó meticulosamente en la camioneta. Primero, localizó todos los componentes de la alarma GPS. Como sospechaba, el instalador original había colocado el módulo principal de la alarma demasiado cerca del módulo de control del tren motriz. La proximidad estaba causando interferencia electromagnética que confundía los sensores. Los tres jóvenes observaban desde una distancia prudente, pero Roberto podía escuchar sus comentarios sarcásticos. «Mira nomás, se ve bien concentrado el don. A ver si sí sabe, o nomás nos está haciendo perder el tiempo. Mi papá va a estar bien enojado si esto no funciona». Roberto ignoró los comentarios y continuó trabajando. Desconectó cuidadosamente la alarma. Trazó todo el cableado para entender exactamente cómo estaba instalada. Luego, con paciencia y precisión, reubicó el módulo principal al otro lado del compartimento del motor, lejos de cualquier componente sensible del sistema de control. También descubrió que uno de los cables de tierra de la alarma estaba haciendo contacto intermitente, lo que empeoraba la interferencia. Después de reubicar los componentes, Roberto conectó un escáner de diagnóstico que había comprado usado, pero que mantenía actualizado con esfuerzo. Borró todos los códigos de error del módulo de control y realizó el procedimiento de reset completo.
que requería una secuencia específica de pasos que pocos mecánicos conocían. Finalmente, probó la alarma para asegurarse de que todas sus funciones seguían operando correctamente. Cuando terminó, ya eran casi las 7 de la noche. Roberto invitó al dueño a probar la camioneta. El joven subió con actitud escéptica y aceleró fuertemente varias veces mientras estaba estacionado. Luego salió a la calle y dio varias vueltas a la cuadra, acelerando de diferentes maneras para intentar reproducir el problema. Cuando regresó, su expresión había cambiado completamente. «No lo puedo creer», dijo bajándose de la camioneta. «Ya no se siente ese jalón. Se siente perfecta como cuando la compramos». Roberto solo asintió. Era exactamente lo que le dije. La interferencia de la alarma estaba confundiendo al módulo de control. El joven sacó su cartera y le pagó los 3,000 pesos en efectivo. Sus dos amigos también parecían impresionados, aunque trataban de no demostrarlo demasiado. «Oiga, don, discúlpeme por haberlo subestimado. No pensé que fuera a poder arreglarlo». Roberto aceptó el dinero y lo guardó en su bolsillo. «No se preocupe, joven. Estoy acostumbrado. La gente juzga por las apariencias, no por las capacidades». El joven pareció reflexionar sobre esas palabras. «¿Cómo se llama, don?» «Roberto Salazar». «Mucho gusto, don Roberto. Yo soy Alejandro. Alejandro Domínguez. Mi papá es dueño de Transportes Domínguez». «¿Ha oído de ellos?» Roberto negó con la cabeza. «No, la verdad no». Alejandro sonrió. «Es una de las empresas de transporte más grandes del noreste. Tenemos como 200 camiones y muchas camionetas. Siempre hay problemas mecánicos. Le voy a comentar a mi papá de usted. Creo que le va a interesar conocerlo». Roberto agradeció cortésmente, pero no le dio mucha importancia al comentario. A lo largo de los años, muchos clientes le habían prometido recomendarlo o traerle más trabajo, pero pocas veces esas promesas se materializaban. Esa noche, mientras cerraba su taller, Roberto pensó en lo irónico de la situación. Aquellos jóvenes lo habían subestimado por tener un taller modesto, sin saber que él había rechazado ofertas de trabajo en agencias automotrices y talleres grandes porque valoraba su independencia. Prefería ser dueño de su pequeño negocio que empleado en un lugar grande, aunque eso significara ganar menos dinero. Para Roberto, la dignidad de su trabajo no dependía del tamaño de su taller, sino de la calidad de su servicio y la honestidad con la que trataba a cada cliente. Se fue a su casa, un departamento pequeño pero limpio a unas cuadras del taller, sin imaginar que aquel encuentro estaba por cambiar su vida de maneras que nunca había imaginado. 3 días después, un lunes por la mañana, Roberto estaba en su taller revisando el motor de un Volkswagen Jetta cuando escuchó el sonido de una camioneta deteniéndose afuera. Cuando salió a ver, se encontró con la misma Toyota Tundra negra que había reparado el jueves anterior. Esta vez, sin embargo, quien se bajó no fue Alejandro, sino un hombre mayor de unos 60 años, con cabello canoso y una presencia que imponía respeto. Vestía pantalones de mezclilla, botas vaqueras y una camisa a cuadros. A pesar de la sencillez de su vestimenta, había algo en su porte que denotaba autoridad. «Buenos días», dijo el hombre con voz grave pero cordial. «¿Usted es Roberto Salazar?» «Sí, señor, para servirle», respondió Roberto. «Mi hijo Alejandro me contó que usted arregló mi camioneta el jueves. Yo soy Ernesto Domínguez». Roberto le extendió la mano, que Ernesto estrechó con firmeza. «Mucho gusto, don Ernesto. Sí, su hijo trajo la camioneta con un problema de transmisión». Ernesto asintió. «Alejandro me dijo que usted identificó que el problema no era la transmisión, sino la alarma que le instalamos. Me dijo que usted lo resolvió en unas horas, cuando la agencia me quería cobrar 35,000 pesos por cambiar el módulo completo».
Roberto se encogió de hombros. Era un diagnóstico incorrecto de la agencia. El módulo estaba bien, solo había interferencia electromagnética de la alarma. Ernesto observó el modesto taller de Roberto con ojos evaluadores. ¿Hace cuánto tiene este negocio? El taller en este local tiene como 2 años y medio, pero yo llevo más de 20 años trabajando como mecánico, especialmente en transmisiones automáticas. Ernesto pareció impresionado. Mi hijo me dijo que usted es muy bueno. También me dijo que al principio lo subestimaron por tener un taller pequeño. Roberto sonrió ligeramente. Sí, eso pasa seguido. La gente piensa que si no tienes un taller grande con muchos empleados, no sabes hacer tu trabajo. Ernesto negó con la cabeza. Yo empecé con un solo camión hace 35 años. Sé muy bien que el tamaño del negocio no determina la calidad del trabajo. Por eso vine personalmente a conocerlo. Roberto se sintió un poco sorprendido por la humildad del hombre. A pesar de ser dueño de una empresa grande, Ernesto no mostraba arrogancia ni superioridad. Le agradezco que se haya tomado la molestia, don Ernesto. Ernesto miró directamente a los ojos de Roberto. Vine porque tengo una propuesta para usted, pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué trabaja solo en este taller pequeño? Con su experiencia podría estar en un taller grande o en una agencia. Roberto respiró profundo antes de responder. Hace 2 años tenía un socio. Teníamos un taller más grande, con más equipos y 3 empleados. Mi socio manejaba la parte administrativa y yo la parte técnica. Todo iba bien hasta que descubrí que él estaba cobrando por reparaciones que nunca se hacían, usando refacciones piratas en lugar de originales y quedándose con la diferencia. Cuando lo confronté, él se enojó y se fue, pero antes vació la cuenta del negocio y dejó varias deudas a mi nombre. Perdí el taller grande. Tuve que vender casi todas mis herramientas para pagar las deudas y me quedé con lo que tengo ahora. Desde entonces prefiero trabajar solo. Así sé que todo el trabajo que sale de aquí es honesto y de calidad. Ernesto escuchó la historia en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Roberto terminó, el empresario habló. Eso me dice todo lo que necesitaba saber sobre usted. Un hombre que prefiere empezar de nuevo antes que comprometer su integridad es el tipo de persona que yo busco. Roberto lo miró con curiosidad. Mi empresa tiene más de 200 unidades entre camiones de carga y camionetas. También tenemos contratos de mantenimiento con otras empresas. Tengo un taller propio donde se hace el mantenimiento básico, pero los trabajos especializados, especialmente de transmisiones, los mandamos a diferentes talleres externos. El problema es que no estoy satisfecho con ninguno de ellos. Algunos cobran muy caro, otros no hacen bien el trabajo, y algunos hasta intentan hacer reparaciones innecesarias para cobrar más. Roberto comenzó a entender hacia dónde iba la conversación. Ernesto continuó. Quiero ofrecerle un contrato. Usted se encargaría de todo el mantenimiento especializado de transmisiones y sistemas complejos de mi flotilla. Le garantizo un mínimo de 15 unidades por mes, pero generalmente son más. Le pagaría 8,000 pesos por transmisión reparada y trabajos menores según su presupuesto. Todas las refacciones las proporcionaría mi empresa, así que usted solo se encargaría de la mano de obra. Roberto hizo un cálculo mental rápido. 15 unidades al mes a 8,000 pesos cada una serían 120,000 pesos mensuales, sin contar los trabajos menores. Era más de lo que ganaba actualmente en 3 o 4 meses buenos. Don Ernesto, eso es muy generoso, dijo Roberto, sin poder ocultar su sorpresa. Pero tengo que ser honesto con usted. Mi taller es pequeño, no tengo el equipo más moderno ni el espacio para manejar ese volumen de trabajo. Ernesto sonrió. Ya pensé en eso. Tengo una bodega cerca de aquí, a unas 5 cuadras, que está vacía. Tiene como 300 metros cuadrados.
Se la puedo rentar por un precio justo, o si prefiere, puede ser parte del trato. Usted usa la bodega para expandir su operación y yo le garantizo el trabajo. En cuanto al equipo, tengo contactos con proveedores. Puedo ayudarlo a conseguir financiamiento o incluso adelantarle el dinero para que compre lo que necesite. Lo descontaríamos poco a poco de los pagos. Roberto se quedó sin palabras. Era una oportunidad increíble, pero parte de él desconfiaba. Había aprendido de la mala manera que las ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad usualmente lo son. Ernesto pareció leer sus pensamientos. Sé que suena demasiado bueno. Probablemente está pensando que debe haber un truco. Le voy a ser completamente honesto sobre mis motivaciones. Necesito un mecánico de confianza que haga trabajos de calidad. He perdido mucho dinero con reparaciones mal hechas que causan averías mayores después. También he perdido tiempo cuando las unidades están paradas esperando reparación. Para mí, tener un mecánico dedicado que conozca mi flotilla y que haga el trabajo bien desde la primera vez, vale cada peso que voy a invertir en esto. Roberto reflexionó por un momento. Porque yo, don Ernesto, debe haber muchos mecánicos más establecidos que yo. Ernesto se recargó contra su camioneta. Le voy a contar algo. Cuando yo empecé con mi primer camión hace 35 años, tuve un accidente. El camión quedó muy dañado y yo no tenía dinero para llevarlo a un taller grande. Un mecánico de un tallercito pequeño parecido al suyo me ayudó. Me dijo que me cobraría cuando yo pudiera pagar, y me hizo un trabajo excelente. Ese hombre me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Gracias a él pude seguir trabajando y construir mi empresa. Él falleció hace 5 años, pero nunca lo olvidé. Cuando Alejandro me contó sobre usted, sobre cómo lo subestimaron, pero usted mantuvo su profesionalismo y resolvió un problema que otros no pudieron, me acordé de aquel mecánico. Siento que es una forma de pagar lo que él hizo por mí. Las palabras de Ernesto tocaron profundamente a Roberto. No era caridad ni lástima. Era un negocio legítimo, basado en mutuo beneficio, pero también en reconocimiento del valor y la dignidad del trabajo bien hecho. Don Ernesto, dijo Roberto con voz firme, acepto su propuesta. Pero quiero que sepa que voy a trabajar con la misma calidad que he trabajado siempre. Si en algún momento siente que no estoy cumpliendo con sus expectativas, puede terminar el contrato sin problemas. Ernesto extendió su mano. Trato hecho. Venga mañana a mi oficina. Mi asistente va a tener preparado el contrato y los detalles. También vamos a ir a ver la bodega para que vea si le sirve. Roberto estrechó la mano de Ernesto, sintiendo que su vida acababa de tomar un giro inesperado. Al día siguiente, Roberto visitó las oficinas de Transportes Domínguez. El edificio era moderno y amplio, con un patio enorme donde decenas de camiones y camionetas estaban estacionados. En la recepción, lo recibieron con cordialidad y lo llevaron directamente a la oficina de Ernesto. El empresario lo esperaba junto con una mujer joven, que presentó como su hija Patricia, abogada de la empresa. Patricia le explicó los términos del contrato en detalle. Todo era exactamente como Ernesto había descrito, sin cláusulas ocultas ni sorpresas. El contrato garantizaba un mínimo de trabajo mensual, establecía los términos de pago claros y hasta incluía una cláusula que permitía a Roberto mantener otros clientes siempre y cuando no interfiriera con el trabajo de Transportes Domínguez. Después de firmar el contrato, Ernesto lo llevó a ver la bodega. Era perfecta. Mucho más espacio del que Roberto había soñado, con buena iluminación, ventilación adecuada y hasta una pequeña oficina en la parte de atrás. La renta es de 8,000 pesos al mes, dijo Ernesto, pero los primeros 3 meses son gratis para que tenga tiempo de equiparse y empezar a generar ingresos. Roberto revisó cada rincón de la bodega, visualizando cómo la organizaría.
Necesitaría una rampa hidráulica, banco de trabajo, herramientas especializadas, equipo de diagnóstico y muchas otras cosas. Era abrumador pensar en todo lo que había que hacer, pero también emocionante. Don Ernesto, dijo Roberto, voy a necesitar como un mes para equipar todo esto y estar listo para empezar a recibir unidades. Ernesto asintió. Perfecto. Tengo una lista de proveedores de equipo. Algunos me deben favores y le pueden dar buenos precios. También le voy a adelantar 100,000 pesos para que compre lo básico. Se lo voy descontando de los primeros trabajos que haga, sin intereses. Roberto no podía creer la generosidad de Ernesto. No sé cómo agradecerle, don Ernesto. El empresario puso su mano en el hombro de Roberto. No tiene que agradecerme. Solo haga un buen trabajo. Eso es todo lo que pido. Durante las siguientes 4 semanas, Roberto trabajó incansablemente para equipar su nueva ubicación. Con el adelanto de Ernesto y algunos ahorros propios, compró una rampa hidráulica usada, pero en buen estado, herramientas especializadas para transmisiones, un equipo de diagnóstico más avanzado y todos los implementos necesarios para un taller profesional. También contrató a un ayudante, un joven de 22 años, llamado Miguel, que había estudiado mecánica pero no encontraba trabajo. Roberto vio en Miguel el mismo deseo de aprender y la misma ética de trabajo que él había tenido a esa edad. Le pagaba un salario justo y le enseñaba todo lo que sabía. Cuando finalmente estuvo listo para empezar, Ernesto envió la primera unidad. Una camioneta Ram 2500, con problemas en la transmisión automática. Roberto y Miguel trabajaron meticulosamente en la reparación, documentando cada paso del proceso. Cuando terminaron, la camioneta funcionaba perfectamente. Ernesto personalmente vino a revisar el trabajo y quedó impresionado no solo por la calidad de la reparación, sino por el detallado reporte que Roberto había preparado, explicando exactamente qué se había hecho y por qué. Los trabajos siguieron llegando constantemente. A veces eran 2 o 3 unidades por semana, otras veces hasta 5. Roberto cumplía con cada uno con la misma dedicación y honestidad que siempre había caracterizado su trabajo. Nunca recomendaba reparaciones innecesarias, siempre explicaba claramente qué necesitaba cada unidad. Y su trabajo era tan bueno que las unidades reparadas raramente regresaban con el mismo problema. Después de 6 meses, Roberto había pagado completamente el adelanto de los 100,000 pesos y estaba generando ingresos que nunca había imaginado. Pero más importante que el dinero, había recuperado algo que había perdido con la traición de su socio: la satisfacción de saber que su trabajo era valorado y respetado. Un día, 9 meses después de haber firmado el contrato, Ernesto lo visitó en el taller. Roberto estaba bajo una camioneta Chevrolet Silverado revisando la transmisión. Cuando vio a Ernesto, salió rápidamente y se limpió las manos. «Don Ernesto, qué gusto verlo. ¿Algún problema con alguna unidad?» Ernesto negó con la cabeza, sonriendo. «No, todo lo contrario. Estoy más que satisfecho con tu trabajo, Roberto. De hecho, vine a hacerte otra propuesta». Roberto lo invitó a pasar a la pequeña oficina. Ernesto se sentó y fue directo al grano. «Quiero que seas el director de mantenimiento de toda mi flotilla. No solo las transmisiones, sino el mantenimiento completo. Te encargarías de supervisar mi taller interno, de coordinar con proveedores, de establecer programas de mantenimiento preventivo y de asegurar que todas las unidades estén en óptimas condiciones». Roberto se quedó sin habla. «Don Ernesto, yo soy mecánico. No sé nada de administración o gestión». Ernesto sonrió. «Te voy a decir lo mismo que me dijeron a mí cuando empecé a crecer mi empresa. La parte administrativa se aprende. Lo que no se puede enseñar es la honestidad, la ética de trabajo y el conocimiento técnico profundo.
Tú tienes esas 3 cosas. Lo demás te ayudo a aprenderlo. El salario base sería de 45,000 pesos mensuales, más bonos por reducción de costos de mantenimiento. También podrías mantener tu taller y tu ayudante para trabajos externos si quieres. Sería un trabajo de supervisión. No tendrías que estar todo el día con las manos en el aceite, aunque sé que probablemente lo seguirías haciendo porque es tu pasión. Roberto sintió una mezcla de emoción, miedo y gratitud. Era otra oportunidad increíble, pero también un reto enorme. ¿Puedo pensarlo unos días? Ernesto asintió. Claro, es una decisión importante, pero quiero que sepas por qué te lo ofrezco. En estos 9 meses has reducido mis costos de mantenimiento en un 30%. Las unidades tienen menos averías, pasan menos tiempo paradas y cuando hay un problema tú lo resuelves rápido y bien. Pero más importante, confío en ti. Sé que nunca me vas a engañar ni a recomendar gastos innecesarios. Eso para mí vale más que cualquier título universitario o certificación elegante. Esas palabras resonaron profundamente en Roberto. Durante toda su carrera había trabajado con integridad, a veces sacrificando ganancias a corto plazo por mantener su honestidad. Ver que ese principio era no solo reconocido, sino valorado y recompensado, le confirmaba que había tomado las decisiones correctas. Después de hablar con Miguel y reflexionar durante 2 días, Roberto aceptó la posición. El cambio fue gradual, pero significativo. Ernesto lo integró lentamente a las operaciones administrativas. Le enseñó sobre gestión de inventarios, negociación con proveedores y planificación de mantenimiento preventivo. Roberto descubrió que su conocimiento técnico profundo le daba una ventaja enorme en estas áreas. Podía identificar qué refacciones realmente necesitaban stock, cuando un proveedor estaba tratando de vender algo innecesario, y cómo optimizar los programas de mantenimiento para maximizar la vida útil de las unidades sin gastos excesivos. Patricia, la hija de Ernesto, también lo ayudó con la parte administrativa y de gestión de personal. Roberto aprendió rápidamente y aplicó la misma dedicación que tenía para la mecánica a estas nuevas responsabilidades. Un año después de haber aceptado la posición de director de mantenimiento, Roberto había transformado completamente el departamento. La flotilla de Transportes Domínguez tenía ahora el mejor registro de mantenimiento de toda la región. Las unidades raramente se descomponían, los costos habían disminuido significativamente y el tiempo de inactividad por reparaciones se había reducido a mínimos históricos. Otros empresarios del sector comenzaron a preguntar a Ernesto cuál era su secreto, y él siempre respondía lo mismo. Contraté al mejor mecánico que pude encontrar y confié en él. Un día, Roberto estaba en su oficina revisando los reportes mensuales cuando su secretaria le avisó que tenía una visita. Era un joven de unos 25 años, delgado, con ropa trabajada pero limpia. Se parecía mucho a cómo Roberto se veía hace años. «Buenas tardes», dijo el joven nerviosamente. «Mi nombre es David Morales, soy mecánico. He estado buscando trabajo por meses, pero nadie me quiere contratar porque no tengo experiencia en talleres grandes. Solo he trabajado en talleres pequeños. Un conocido me dijo que usted también empezó así y que tal vez usted me podría dar una oportunidad». Roberto miró al joven y vio un reflejo de sí mismo. Recordó la frustración de buscar trabajo, el rechazo constante, la sensación de que nadie valoraba su conocimiento solo porque no tenía el pedigrí de los grandes talleres. «¿Qué tipo de trabajo mecánico has hecho?», preguntó Roberto.
David explicó que se especializaba en sistemas eléctricos automotrices, que había aprendido con su padre, quien también era mecánico, y que aunque no tenía certificaciones formales, conocía profundamente los sistemas de cableado, sensores y módulos de control. Roberto le hizo varias preguntas técnicas específicas sobre diagnóstico eléctrico. Las respuestas de David demostraron que efectivamente conocía el tema a profundidad. Necesito que alguien supervise los diagnósticos eléctricos en el taller principal, dijo Roberto. Es un trabajo de tiempo completo, salario de 12,000 pesos mensuales para empezar, con oportunidad de aumento según tu desempeño. ¿Te interesa? Los ojos de David se iluminaron. ¿En serio? ¿Me está ofreciendo el trabajo así nomás? Roberto sonrió. No es así nomás, es porque demostrate que sabes de lo que hablas y porque veo en ti la misma hambre de demostrar tu valor que yo tenía. Pero te voy a decir algo importante. Este trabajo es tu oportunidad, pero lo que hagas con ella depende completamente de ti. Si trabajas con honestidad y dedicación, vas a crecer aquí. Si no, no vas a durar mucho. ¿Entendido? David asintió vigorosamente. Sí, señor, no lo voy a defraudar. David resultó ser tan bueno como Roberto había intuido. En pocos meses se convirtió en un miembro valioso del equipo y Roberto comenzó a darle más responsabilidades. Ver a David crecer profesionalmente le dio a Roberto una satisfacción diferente a la que obtenía de su propio éxito. Era la satisfacción de saber que estaba ayudando a alguien más a tener la oportunidad que él había recibido. Con el tiempo, Roberto contrató a otros mecánicos jóvenes y talentosos que habían sido rechazados por otros lugares. Creó un programa de capacitación donde los mecánicos experimentados enseñaban a los nuevos, compartiendo conocimientos y elevando el nivel de todo el equipo. El Departamento de Mantenimiento de Transportes Domínguez se convirtió en un lugar donde los buenos mecánicos querían trabajar, no solo por el salario, sino por el ambiente de respeto y aprendizaje continuo que Roberto había cultivado. 2 años después de aquel primer encuentro con Alejandro y su camioneta, Roberto estaba irreconocible en el mejor sentido posible. Ya no era el mecánico solitario de un taller pequeño luchando por sobrevivir. Era el director de mantenimiento de una de las empresas de transporte más grandes del noreste, supervisando un equipo de 15 mecánicos, gestionando un presupuesto anual de millones de pesos y siendo reconocido en toda la industria como un experto en gestión de flotillas. Pero lo más importante era que no había perdido su esencia. Seguía siendo el mismo Roberto humilde y honesto que valoraba la calidad del trabajo por encima de todo. Todavía visitaba su antiguo taller pequeño los fines de semana, donde Miguel ahora manejaba el negocio con la misma integridad que Roberto le había enseñado. Y todavía se metía debajo de las camionetas cuando había un problema particularmente complicado que requería su experiencia. Un viernes por la tarde, Ernesto lo llamó a su oficina. Roberto subió pensando que era una reunión rutinaria de revisión mensual, pero cuando entró, vio que también estaban Patricia y Alejandro. Todos tenían expresiones serias. «Siéntate, Roberto», dijo Ernesto. Roberto se sentó, preguntándose si algo había salido mal. Ernesto continuó. «Como sabes, tengo 62 años. He estado en este negocio por más de 35 años. Patricia estudió leyes y se encarga de la parte legal de la empresa. Alejandro estudió administración y maneja las operaciones comerciales, pero ninguno de los dos entiende la parte técnica y operativa como yo. He estado pensando en mi retiro y me di cuenta de que necesito a alguien que pueda tomar las decisiones técnicas y operativas críticas cuando yo ya no esté». Roberto comenzó a entender hacia dónde iba la conversación. «Te quiero ofrecer sociedad en la empresa», dijo Ernesto. «No mayoría, pero sí una participación significativa de 20%.
También quiero que tomes el cargo de director de operaciones, supervisando no solo el mantenimiento, sino toda la parte operativa de la flotilla. Patricia, Alejandro y tú formarían el equipo directivo. Yo me quedaría como presidente del consejo, pero paulatinamente me iría retirando. Roberto estaba completamente abrumado. Don Ernesto, yo no sé qué decir. Es un honor enorme, pero también una responsabilidad inmensa. Ernesto sonrió. Sé que es mucho, por eso quiero que lo pienses bien. Pero también quiero que sepas por qué te lo ofrezco. No es solo porque eres bueno en lo que haces, es porque en estos 2 años he visto tu carácter. Eres honesto incluso cuando la deshonestidad sería más lucrativa. Eres humilde, pero seguro. Cuidas a tu gente y ellos te respetan. Y más importante, entiendes que un negocio no se trata solo de ganar dinero, sino de hacer las cosas bien y tratar a las personas con dignidad. Patricia intervino. Mi papá y yo hemos hablado mucho sobre esto, Roberto. Sabemos que no tienes formación en negocios o administración formal. Pero has demostrado tener algo más importante: criterio sólido e integridad inquebrantable. Yo te puedo ayudar con la parte legal y administrativa. Lo que necesitamos es alguien que tome decisiones operativas correctas y que mantenga los valores que mi papá fundó en esta empresa. Alejandro también habló. Tengo que admitir algo, Roberto. Cuando te conocí hace 2 años, te subestimé completamente. Pensé que eras solo otro mecánico más, pero mi papá vio algo en ti que yo no vi. Me ha enseñado una lección valiosa sobre juzgar a las personas por su carácter y competencia, no por las apariencias. Ahora entiendo por qué quiere que seas parte de esto, y te apoyo completamente. Roberto sintió una emoción profunda. Pensó en su trayectoria, en los años difíciles, en la traición de su socio, en los días de incertidumbre, y ahora estaba aquí, siendo invitado a convertirse en socio de una empresa multimillonaria. Pero más que el dinero o el estatus, lo que más valoraba era el respeto y la confianza que esta familia estaba depositando en él. Don Ernesto, Patricia, Alejandro, dijo Roberto con voz firme pero emocionada, acepto. Y les prometo que voy a honrar esta confianza trabajando cada día con la misma integridad y dedicación que he tenido siempre. Esta empresa va a seguir siendo un ejemplo de cómo se debe hacer negocio, con honestidad, calidad y respeto por todas las personas. Ernesto se levantó y abrazó a Roberto. Bienvenido a la familia, socio. Los siguientes meses fueron de aprendizaje intenso para Roberto. Patricia le enseñó sobre estructura corporativa, contratos y aspectos legales del negocio. Alejandro lo involucró en las negociaciones comerciales y en la estrategia de expansión. Ernesto compartió con él la filosofía y los valores que habían guiado la empresa durante más de 3 décadas. Roberto absorbía todo como una esponja, aplicando la misma dedicación al aprendizaje administrativo que había aplicado a dominar la mecánica. 1 año después de convertirse en socio, Roberto propuso una iniciativa que reflejaba su esencia: crear una escuela técnica patrocinada por Transportes Domínguez, donde jóvenes de escasos recursos pudieran aprender oficios relacionados con el transporte, mecánica, manejo de montacargas, logística y otros. La escuela ofrecería formación práctica de calidad y garantizaría empleo a los mejores graduados. Es una forma de multiplicar lo que usted hizo por mí, don Ernesto, explicó Roberto en la reunión donde presentó el proyecto. Hay muchísimos jóvenes talentosos que no tienen oportunidades solo porque no nacieron en las circunstancias correctas. Si les damos capacitación de calidad y una oportunidad real, muchos de ellos van a sobresalir. Ernesto aprobó el proyecto inmediatamente. Es exactamente el tipo de iniciativa que quería ver. No solo es bueno para la sociedad, también es bueno para el negocio.
Vamos a crear una cantera de talento capacitado que va a ayudar a que la empresa siga creciendo. La escuela abrió un año después. Roberto personalmente supervisó el diseño del currículo, asegurándose de que fuera práctico, relevante y de alta calidad. También dio clases regularmente, compartiendo su conocimiento y experiencia con los estudiantes. 5 años después de aquel encuentro inicial con Alejandro, Roberto estaba en la ceremonia de graduación de la tercera generación de estudiantes de la escuela técnica. Había 50 graduados ese día, todos con ofertas de empleo en Transportes Domínguez o en empresas asociadas. Roberto los miraba con orgullo, viendo en cada uno de ellos el potencial que alguien había visto en él hace años. Cuando le tocó dar el discurso de clausura, Roberto habló desde el corazón. Hace 5 años yo estaba en un taller pequeño trabajando solo, tratando de sobrevivir día a día. Muchas personas me subestimaban por no tener un taller grande o certificaciones elegantes. Pero alguien vio más allá de las apariencias. Alguien vio mi trabajo, mi carácter y decidió darme una oportunidad. Esa oportunidad cambió mi vida completamente. Hoy ustedes están recibiendo una oportunidad similar, continuó Roberto. Pero quiero que entiendan algo importante. La oportunidad es solo el principio. Lo que hagan con ella depende completamente de ustedes. Si trabajan con honestidad, si se dedican a ser excelentes en lo que hacen, si mantienen su integridad, incluso cuando sea difícil, van a tener éxito, no importa de dónde vengan o cuáles hayan sido sus circunstancias. Lo que importa es quiénes deciden ser de ahora en adelante. Los graduados aplaudieron con entusiasmo. Entre ellos estaba David, quien después de 3 años en Transportes Domínguez había decidido estudiar ingeniería por las noches mientras seguía trabajando. Ahora acababa de ser promovido a supervisor del departamento eléctrico. También estaba Miguel, su primer ayudante, quien ahora manejaba exitosamente el taller original de Roberto y estaba considerando abrir una segunda ubicación. Después de la ceremonia, Ernesto se acercó a Roberto. El empresario ahora tenía 67 años y oficialmente estaba semi-retirado, aunque seguía involucrado en decisiones importantes. Roberto, ¿recuerdas lo que te dije el primer día que vine a tu taller? Roberto sonrió. Me dijo que quería pagarle a un mecánico que lo había ayudado hace muchos años. Ernesto asintió. Exacto. Ese mecánico me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y eso me permitió construir todo esto. Al darte una oportunidad a ti, cerré ese círculo. Pero tú lo has expandido mucho más allá de lo que yo imaginé. No solo te convertiste en un excelente director de operaciones y socio, sino que creaste un sistema donde muchas otras personas también pueden recibir oportunidades. Estoy muy orgulloso de ti. Roberto sintió una profunda gratitud. Don Ernesto, todo lo que he logrado es porque usted creyó en mí cuando yo era simplemente un mecánico en un taller pequeño. Usted me enseñó que el éxito verdadero no se mide solo por cuánto ganas o qué posición tienes, sino por cuántas vidas puedes impactar positivamente. Ernesto puso su mano en el hombro de Roberto. No, Roberto, yo te di la oportunidad, pero tú hiciste todo lo demás. Tu éxito es resultado de tu trabajo, tu carácter y tus decisiones. Nunca olvides eso. Esa noche, Roberto regresó a su casa. Ya no el pequeño departamento de antes, sino una casa cómoda en un buen barrio. Pero no había olvidado sus raíces. En su estudio tenía enmarcadas las primeras llaves de su taller pequeño, como recordatorio de dónde había empezado. También tenía una foto de la Toyota Tundra negra que Alejandro había traído hace 5 años, el vehículo que había iniciado todo. Mientras reflexionaba sobre su jornada, Roberto pensó en todas las veces que había sido subestimado, todos los momentos difíciles, todas las dudas.
Pero también pensó en las lecciones que había aprendido, que el verdadero valor de una persona no está en su título o en el tamaño de su negocio, sino en la calidad de su trabajo y la integridad de su carácter. Que una sola oportunidad, cuando se combina con dedicación y honestidad, puede transformar completamente una vida. Y que el mayor éxito no es solo lo que logras para ti mismo, sino las oportunidades que creas para otros. Roberto sonrió al darse cuenta de que aquellos jóvenes que se habían burlado preguntando ¿qué puede hacer un mecánico?, nunca imaginaron la respuesta. Un mecánico con conocimiento, integridad y oportunidad puede cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de decenas de personas. Puede construir sistemas que multiplican las oportunidades. Puede demostrar que la excelencia técnica combinada con valores sólidos es más valiosa que cualquier título universitario o pedigrí empresarial. Y puede cerrar círculos de gratitud que se expanden en ondas cada vez más amplias, tocando más vidas de las que jamás podría contar. Al día siguiente, Roberto llegó temprano a las oficinas de Transportes Domínguez. Tenía una reunión con Patricia y Alejandro para discutir la expansión de la empresa a otros estados. Mientras caminaba por las instalaciones, saludó a los mecánicos que trabajaban en el taller. Muchos de ellos eran graduados de la escuela técnica, jóvenes que hace unos años no tenían perspectivas y ahora tenían carreras sólidas y futuro prometedor. Cada uno de ellos representaba un círculo cerrado, una oportunidad dada y aprovechada. Y Roberto sabía que cada uno de ellos eventualmente ayudaría a alguien más, creando una cadena infinita de oportunidades y transformaciones. Esa era su mayor satisfacción, mucho más grande que su participación en la empresa o su salario. El mecánico del taller pequeño había demostrado que podía hacer mucho más de lo que aquellos jóvenes burlones jamás imaginaron. Había demostrado que la verdadera medida del éxito no está en cuánto tienes, sino en cuánto puedes dar y en cuántas vidas puedes tocar positivamente. Y esa lección, aprendida de Ernesto y ahora transmitida a cientos de jóvenes, era el legado más valioso que Roberto podía dejar. El círculo que había comenzado con un mecánico anónimo ayudando a un joven conductor hace más de 40 años, continuaba expandiéndose, tocando más vidas, creando más oportunidades, demostrando que la bondad, la honestidad y el trabajo duro eventualmente son recompensados, y que cuando lo son, la responsabilidad es multiplicar esas bendiciones para que alcancen a muchos más.